Luz y sal, reunir y servir. Lección número 7. Solo una es la verdadera iglesia. Cada vez es más frecuente escuchar que se dice que todas las religiones son buenas para llegar a Dios. Fácilmente se puede caer en el error. Muchos católicos, siempre con instrucción religiosa muy escasa o nula, cambian de religión. No puede haber más que una religión buena porque solo una puede ser verdadera. Todo lo que no es verdadero no es bueno. Dios, objeto directo de la religión, es la verdad misma. Entre dos o más religiones contradictorias entre sí, en que una admite lo que la otra niega, forzosamente solo una podrá ser verdadera. Muchos hombres hay que admiten toda religión como buena, aceptando que todas ellas conducen a Dios. La verdadera religión es aquella que pone al hombre en relación con el verdadero y único Dios. La religión cristiana arranca del hecho de cuyo encuentro proviene toda la historia de la salvación, hasta entroncar con la redención de Cristo y la fundación de Él, de la verdadera y única Iglesia, fundada para prolongar la acción salvífica de su divino fundador hasta el fin de los tiempos. Jesucristo no fundó varias iglesias, Jesucristo fundó una sola iglesia, a la que compara con un único rebaño, con un solo pastor. Desea que ingresen todos los hombres de todos los pueblos de la tierra. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También esas tengo que llevarlas y escucharán mi voz. Habrá un solo rebaño, un solo pastor. 3 sociedades religiosas dicen ser la verdadera iglesia de Jesucristo. La Iglesia Católica, que también se denomina como Iglesia Romana, porque su cabeza visible es el Papa, obispo de Roma. La Iglesia griega y rusa, que a sí misma se dice Iglesia Ortodoxa, se separó de la Iglesia Católica en el año de 1054. La Iglesia Protestante se separó en el siglo XVI y se divide en 3 ramas principales. 1. La Iglesia Luterana, fundada por Martín Lutero en Alemania. 2. La Iglesia Calvinista, fundada por Juan Calvino en Suiza. Juan Calvino se separó por corrientes religiosas. La Iglesia Anglicana, fundada por el rey Enrique VIII de Inglaterra. El rey Enrique se separó de la Iglesia porque no quisieron darle el divorcio. Él estaba casado con Catalina de Aragón y se quería casar con Ana Bolena. Cada una de las 3 iglesias protestantes se subdividió y se sigue subdividiendo en numerosas sectas. Para entender la iglesia entre los ortodoxos y protestantes son 3: liberalismo, institucionalismo, jerarquismo. Las características que ha de poseer la verdadera iglesia para distinguirla de las demás son 4 y reciben el nombre de notas. 1. Santa, católica o universal y apostólica. La unidad es la nota que expresa la forma de ser de la iglesia. La santidad es la nota que expresa el modo de ser de la iglesia. La católica o universal expresa la extensión de la iglesia. La apostolicidad determina la edad y base de la autoridad de la iglesia. En los evangelios encontramos las bases en que se funda la autoridad apostólica. Subió al monte y llamó a los que él quiso, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote.
Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Principio de autoridad tan enfáticamente anunciada por Cristo. Jesús les llamó y dijo: Sabéis que los jefes de las naciones los gobiernan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo vuestro. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. La Iglesia no es democracia, puesto que Cristo dejó establecido un sistema de gobierno que se perpetúa por sucesión. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad. No fue por voluntad del pueblo la elección, sino por designación de sucesión de parte de los apóstoles. La figura de Pedro, Cristo le distingue una preferencia del Señor hacia él. La doctrina del primado de Pedro, el cual habría de heredar sus sucesores, los obispos de Roma, de la que él fue y murió siendo el primer obispo. La religión es un vínculo espiritual y moral que relaciona al hombre con Dios. Las normas establecidas por Dios se encuentran en las alianzas antigua y nueva consignadas en la Sagrada Biblia. La verdadera religión ha de ser aquella que posea el libro como depósito sagrado legítimamente otorgado por Dios. Tras de haberse Dios valido de figuras, promesas y revelaciones concebidas a través de hombres, finalmente envió a su propio Hijo, Jesucristo, quien demostró su divinidad y ser el Redentor prometido, por el cumplimiento de la promesa y de los milagros que realizó. Por la santidad de su vida, por su muerte real y atestiguada, y su resurrección irrefutable, demostró ser el esperado de las naciones. Jesucristo estableció la única y verdadera Iglesia. La manera de conocer la única y verdadera Iglesia fundada por Jesucristo debe tener las 4 notas: una, santa, católica y apostólica. 1. Porque Cristo fundó una sola Iglesia destinada a ser ante el mundo signo de unidad. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe. Es santa porque santo es el que la fundó, y su fin es que sus miembros han de ser santos, y por ello han de ser ante el mundo signo de santidad. Católica o universal, porque es la misma sobre toda la faz de la tierra, sin distinción de raza. Es apostólica porque Cristo hunde sus raíces en los 12 apóstoles. Es conocida también como Iglesia Romana, por haber sido San Pedro el primer obispo de la ciudad de Roma y haber muerto en el desempeño de su ministerio. La sucesión apostólica se mantiene interrumpida en todos los obispos, como sucesores de los apóstoles, como cabezas de las iglesias locales o particulares, conservando el vínculo de unidad con el romano pontífice, a quien le rinden sumisión y obediencia, como pastor supremo de la Iglesia universal. Señor, te agradezco haberme llamado a servirte dentro de la verdadera y única Iglesia, a la que amaré y serviré. Amén. Dios los bendiga.